Merapi, el volcán más activo de Indonesia. Nubes ardientes de hasta 800 grados se precipitan hacia los valles, silenciosas, maliciosas, letales. Bloques de lava se rompen en gigantes y ardientes nubes de polvo. En el año 2010, los flujos piroclásticos sorprendieron de pronto localidades que hasta entonces se habían mantenido libres de ellos. El Merapi había modificado la orientación habitual de sus erupciones. Súbitamente, la gran ciudad de Yogyakarta también estaba en la zona de peligro. Por más de 6 semanas, se precipitaron fragmentos ardientes en el valle hasta 17 kilómetros de distancia. Vuelve a demostrarse por qué los científicos habían declarado al Merapi como un volcán de alto riesgo. Mientras que cientos de miles escaparon, solo en esta erupción murieron más de 350 personas. Los vulcanólogos consideran al Merapi, montaña de fuego en indonesio, uno de los 10 más peligrosos del mundo. Podría producir una erupción tan explosiva que debido al oscurecimiento de la atmósfera tendría efectos a nivel global. Yogyakarta se encuentra a 25 kilómetros, ahora en el eje principal de las erupciones del Merapi. Hasta ahora, habitualmente, la mayoría de las erupciones eran hacia el oeste, de donde los habitantes ya hace mucho se han marchado. Sin embargo, ¿cómo se puede estimar el riesgo con mayor precisión con un volcán tan impredecible? La isla de Java, con sus 160 millones de habitantes, se encuentra en el Arco de Sonda, la región vulcanológica más activa del globo terráqueo. Aquí, la placa indoaustraliana se hunde bajo la placa del Pacífico. Son solo unos pocos centímetros al año, pero con consecuencias muy violentas. Indonesia es conocida como el origen de las grandes erupciones, como por ejemplo la erupción del Toba hace aproximadamente 75.000 años, que produjo la extinción de toda la humanidad, prácticamente. Con la ayuda de satélites como el Tandem X Mission, se hacen visibles desde el universo si podrían existir indicaciones de modificaciones tectónicas peligrosas. Estos datos son evaluados, entre otros, en el Centro Alemán de Investigaciones Geológicas de Potsdam. Los científicos de este centro investigan desde hace más de 20 años a este volcán de alto riesgo lleno de interrogantes. Recién hace poco, gracias a tomas satelitales, han llegado a la pista de una falla que pasa por el medio del volcán. Datos de radar indican que se ha formado una grieta de 250 metros de largo en el tapón de lava del Merapi, después de una repentina erupción. Esta grieta se encuentra exactamente en la dirección de una antigua zona de fractura. Si esta volvió a activarse, podría tener consecuencias de gran alcance para el vulcanismo de Java Central y explicaría por qué el Merapi ha cambiado de repente la orientación de sus erupciones. Para obtener una información más exacta al respecto, los científicos planean una expedición hasta el borde del cráter. Si comenzamos muy tarde a la mañana, no podemos ver cuáles son las zonas más atractivas del cráter. Realmente preferiría la noche para nuestras tomas infrarrojas. Tal vez podríamos pasar la noche aquí, en algún lugar que indica el mapa. De esta forma, en la mañana temprano, solo nos quedaría subir por este sendero y desde aquí podríamos observar el cráter. Merbabu, el volcán mellizo del Merapi. Hace 300 años que está en silencio. Ahora los científicos también han medido aquí nuevos movimientos sísmicos. Toda esta zona está plagada de volcanes. En lo profundo del subsuelo, los científicos han encontrado que están conectados. Sin embargo, el más activo de todos es el Merapi. Hasta ahora ha hecho erupción como mínimo cada 7 años.
A menudo, los espacios de tiempo son aún menores. Por lo general, las erupciones se anuncian por un crecimiento del denominado domo de lava, un tapón superficial solidificado de lava muy espesa que crece hacia afuera por la presión desde la chimenea hasta que finalmente se rompe. Una toma a cámara rápida de un volcán muy similar, el Monte Santa Elena, en Norteamérica, muestra cómo el lomo de lava crece y se derrumba una y otra vez. Esto a veces viene acompañado con flujos piroclásticos. En el Merapi también. Por lo general, grandes erupciones se anuncian ya días antes mediante fuertes movimientos. Por esta razón, el Observatorio Vulcanológico del Servicio Geológico de Indonesia, en Yogyakarta, se encuentra conectado a estaciones sísmicas alrededor del Merapi. Aquí se registran durante todo el día sismos tectónicos y los producidos por actividad volcánica. Para nosotros, la tarea más importante es determinar cuándo habría que evacuar a la población. Para esto, tenemos aquí un sistema de 4 niveles de amenaza. Es decir, existe un estado normal, seguido de alerta, mayor alerta y peligro. Para esto empleamos diferentes métodos de observación, cuyos resultados son evaluados aquí en la oficina. Nuestro trabajo es transmitirle estos resultados al gobierno local. Para Thomas Balta, del Centro Alemán de Investigaciones Geológicas, el observatorio también es un importante punto de partida. Aquí obtiene datos valiosos sobre la actividad sísmica y posibles deformaciones de la montaña. Indicaciones acerca del actual estado del Merapi. Durante los últimos 3 o 4 años, el Merapi ha mostrado un cuadro completamente distinto. Por ejemplo, conocemos erupciones anteriores desencadenadas por sismos tectónicos. Y por esto es muy importante comprender si el actual estado del Merapi está controlado por nuevas zonas tectónicas posiblemente reactivadas o zonas debilitadas. 4:30 de la madrugada. Comienza la primera parte de la expedición. El objetivo, un remoto puesto de observación directamente en la zona de peligro al sudoeste del Merapi. El trayecto atraviesa pueblos que desde la última catástrofe fueron declarados territorios de alto riesgo. Esta carretera también es la única vía de escape valle abajo. A unos 4 kilómetros del cráter termina la carretera. Área restringida. Desde aquí los científicos quieren medir las erupciones de su vertiente sur, a distancia segura. La cara sur es demasiado peligrosa para subir por allí. Quieren saber si esta grieta realmente ha influido en el modelo de su actividad. Solo en los últimos meses se produjeron 4 grandes explosiones, sin ningún tipo de indicativo previo. Esta montaña nunca había mostrado una conducta así hasta el momento. Parecería como si el volcán últimamente incluso hubiese reaccionado al cambio climático. Estas explosiones ocurren tras fuertes precipitaciones de lluvia y suponemos que se trata más bien de las denominadas erupciones freáticas. El agua se filtra en el cuerpo magmático aún caliente, quiere expandirse, no puede hacerlo y es liberada por una explosión de vapor. Este es realmente un nuevo cuadro en el Merapi. En tiempos de mayor actividad, la casilla de observaciones es ocupada por empleados del servicio vulcanológico. Ahora los científicos de Potsdam la utilizan como estación de medición.
Con un escáner láser 3D, quieren hacer tomas más precisas de la topografía de la grieta del volcán y del domo de lava. Hasta ahora estos aparatos se empleaban principalmente en la arquitectura y en la construcción, donde podían indicar dónde había defectos. El escaneo de volcanes es una aplicación totalmente nueva. Los científicos esperan obtener datos que le posibiliten ver rupturas y desplazamientos en la estructura del Merapi. El escaneo láser tiene como objetivo elaborar un modelo del relieve topográfico lo más preciso posible, para medir la grieta y su profundidad, y para evaluar también hasta qué profundidad puede penetrar el agua, donde se produce, por ejemplo, esta interacción entre el cuerpo de magma y el agua, y asociamos esto con mediciones infrarrojas. Dichas mediciones nos dan indicaciones de la temperatura en esa grieta. Aquí vemos directamente sobre la grieta, y después lo volveremos a ver desde la cumbre. Y entonces podremos evaluar mejor qué interacciones se producen allí. Una y otra vez, el clima interrumpe las mediciones. Nuevo estado. Cielo cubierto. Dependemos mucho de las condiciones climáticas. Cada vez que vamos al campo se producen condiciones externas que no podemos manejar. Solo podemos reducir la frecuencia a 30 kilohercios y con esto no podemos atravesar las nubes. Intentamos adaptarnos, por eso nos levantamos a las 4 de la madrugada y comenzamos a escanear muy temprano, porque es cuando más posibilidades tenemos de una visibilidad abierta. A 4 kilómetros de distancia, no obtienen datos precisos sobre la verdadera estructura del domo de lava. Para ello, los científicos deberán ascender al borde del cráter. La vertiente del cono volcánico continúa hasta bien adentrado el valle. En el transcurso de pocos años, a lo largo de una antigua grieta tectónica, se ha abierto un cañón de 250 metros de profundidad, el Valle de Gendol. En fuertes erupciones, se precipitaron por aquí cientos de flujos piroclásticos, bombas de rocas volcánicas y aludes de fango. En estos momentos, este es el lugar más peligroso a los pies del Merapi. A pesar de ello, brigadas de trabajadores se mueven por la cantera natural. En el caso de una erupción repentina, no tendrían ninguna posibilidad de salvarse. Valioso material de construcción, grava, tierra, rocas volcánicas, liberadas solo por las fuerzas del volcán. Al borde del Valle de Gendol se hallan pueblos abandonados, ruinas, cubiertas al cabo de pocos años por una exuberante vegetación. A finales de octubre de 2010, las calientes nubes de polvo barrieron las orillas del Valle de Gendol y solo rozaron este pueblo. A pesar de ello, destruyeron todo, hasta los cimientos, todo lo que se les interpuso. Murieron 26 habitantes. En un lugar hasta ahora seguro, cerca del cono volcánico, el geofísico alemán Bjargea Gottfried Lühr hizo construir un búnker. Alcanza los 5 metros bajo la tierra, pero en el caso de una nube ardiente, apenas ofrecería protección. El objetivo del búnker es otro. Al ser perturbado lo menos posible por las vibraciones del tránsito, Lühr recibe señales de las profundidades con la ayuda de un sismómetro fijo de banda ancha. Mide sismos hasta a más de 600 kilómetros de la superficie. Con muchos otros sismómetros de la región, Lühr pudo registrar cómo aumentan los sismos en el área alrededor de 100 kilómetros de profundidad.
Los sismos muestran una imagen que corresponde exactamente a la zona de colisión entre la corteza que se está hundiendo y la placa del Pacífico. A partir de pequeñas diferencias de velocidad de las ondas sísmicas, los científicos también pudieron identificar las vías de ascenso de los fluidos, que finalmente forman el magma del Merapi. Especialmente el agua de la placa que se está sumergiendo penetra hacia las capas superiores. Mientras atraviesa el caliente manto terrestre, se producen reacciones químicas con la roca sólida. Entonces se produce el magma recién a una baja profundidad, una papilla de roca espesa y caliente. Estos descubrimientos contradicen anteriores suposiciones sobre la fuerza motriz de los volcanes. Particularmente queríamos encontrar las vías del magma y dónde se deposita el magma. Todos recordamos las imágenes de los libros infantiles, con una cámara magmática esférica, como una burbuja debajo de la Tierra. Y cuando comencé con esto, también esa era la idea. Esa burbuja se encontraría a 4 o 5 kilómetros de la superficie. Esta cámara magmática esférica no se ha encontrado en el Merapi ni en ningún otro volcán. Los científicos comenzaron a dudar si podían perseverar aún en esa idea. Si no se encuentra aquí, entonces ¿dónde? Científicos franceses, como el vulcanólogo François Baudussel, están buscando en un proyecto de investigación a largo plazo la cámara de lava. Hemos instalado 45 estaciones sísmicas que nos posibilitarán acercarnos al magma para hacernos una imagen más exacta de sus capas. También hemos instalado estaciones bien arriba en el cráter, donde se produjo la erupción hace 4 años. Lógicamente en esto nos interesan los procesos y las fuerzas que empujan el magma desde donde está depositado hacia arriba hasta que se convierte en una erupción. Los grandes reservorios de magma pueden ser un importante indicativo para la fuerza destructiva de futuras erupciones. Hasta la actualidad, uno de los pocos métodos para identificar estos almacenamientos en el subsuelo terrestre es el análisis exacto de sismos y sus desaceleraciones. Tenemos 2 objetivos. Por un lado, para nosotros como científicos, esto se trata de investigación básica. Queremos comprender mejor este tipo de volcanes y mientras mejor comprendamos este sistema, mejor podremos ayudar a los indonesios. Ese es el otro objetivo. Poder predecir el riesgo con más exactitud para poder evacuar a tiempo. Se trata de salvar vidas. Más de 600.000 personas, en su mayoría musulmanas, viven en Yogyakarta. Hasta ahora solo se habían declarado en zona de riesgo algunos suburbios. Se considera imposible evacuar a toda la ciudad. El sultanato, con su universidad Gadjah Mada, es un importante centro intelectual en Indonesia. Aquí las personas no solo viven en zona de incidencia del volcán, sino también en una de las zonas sísmicas más activas de Java. En el año 2006, murieron más de 5.700 personas de la región en un desolador terremoto. Al mismo tiempo se derrumbó parte del mayor templo hindú de Indonesia, el Prambanan. Como consecuencia directa del temblor, se triplicó la fuerza de una erupción del Merapi que estaba teniendo lugar. La cara norte del Merapi. Desde aquí sale el único sendero transitable que lleva hasta la cumbre. Los científicos deben superar 1.300 metros de altura para llegar a una meseta donde quieren pasar la noche. Una docena de cargadores indonesios transportan el equipo técnico y las provisiones.
Para todos comienza una aventura con final incierto. No solo tienen por delante un ascenso de 3.000 metros, sino que lo deberán hacer por una zona en la que no tendrían protección ante una erupción repentina. El buen tiempo inicial cambia. La cumbre está envuelta en nubes. Alrededor de los 2.000 metros, la vegetación se vuelve cada vez más escasa. El grupo de los científicos menos cargados llega más rápido al borde de un antiguo cráter. Hasta la actual cumbre faltan todavía casi 1.000 metros de altura. La meta está escondida entre la niebla. No solo la visibilidad está limitada, sino también los ruidos. En medio de la densa capa de nubes ya no se siente, por ejemplo, el desprendimiento de rocas. Aproximadamente media hora después, aparecen los cargadores entre la niebla. A los pies de la cumbre se encuentra una estación geológica del Observatorio Vulcanológico. Durante la última erupción fue completamente destruida. No muy lejos de allí se extiende una pequeña meseta, la meseta de Pasarbuba. El terreno está sembrado de piedras volcánicas. Los científicos quieren montar aquí su campamento base para una noche. Una estancia más larga no sería razonable por motivos de seguridad. Aún faltan 10 horas para el ascenso nocturno a la cumbre por el flanco norte. Los científicos necesitan urgentemente buen tiempo para sus trabajos en el cráter. Esto no es para un campamento permanente. También hablé con los lugareños. Ellos en general vienen solo hasta aquí y a menos que no sea necesario, no continúan. Además, la permanencia allí arriba en la cumbre es de tiempo limitado. Mañana también lo haremos así. Para las tomas aéreas, los científicos emplean un globo de helio. Este ya cumplió valiosos trabajos en anteriores expediciones vulcanológicas en Chile y en Kamchatka. Sin embargo, los tubos de gas son demasiado pesados para llevarlos hasta el cráter, por lo que el globo ya se infla en el campamento base. Casi sin percibirse, la densa niebla se ha disipado. Aquí arriba son típicos los cambios rápidos del tiempo. Por un momento la meseta de Pasarbuba brinda una visibilidad nítida antes de que comience a amanecer. Tres integrantes de la expedición han vuelto a bajar al valle boscoso para juntar leña para el fuego. Incluso tan cerca del Ecuador, las temperaturas descienden súbitamente a 5 grados centígrados. A las 2:07 de la mañana, los instrumentos sísmicos de la estación de observaciones Hraka registran movimientos extraños. Provienen directamente de la meseta Pasarbuba. El puesto de observaciones local da cese de alarma. Los temblores provienen muy probablemente de las personas que pasan la noche en la estación geológica. Son los miembros de la expedición que poco después de las 2 de la mañana comenzaron el ascenso a la cumbre. El tramo más difícil está aún delante de ellos. Guijarros sueltos de fragmentos de lava enfriados. En la oscuridad no se ve cuán empinado es el ascenso. Solo se lo siente. El grupo debe permanecer muy cerca. De este modo evitan que rocas que caigan sean peligrosas para algún rezagado. Después de algo más de una hora,
la primera vista al valle. Hacia el sur, las luces de la gran ciudad de Yogyakarta, sobre la que el volcán Merapi se levanta amenazante. Poco después han llegado al borde del cráter. Los científicos comienzan a montar sus equipos. Es increíble observar el mar de luces que hay alrededor de este volcán. Está habitado por todos lados y las condiciones para realizar las mediciones son bastante buenas. El viento es suave, aún es de dirección norte. Lo mejor sería que cambiara para que podamos suspender el globo sobre el cráter. El experto en infrarrojos debe comenzar con sus mediciones antes de que salga el sol. Solo así los datos serían útiles y no se adulterarán con la calidez de la luz del día. Elabora una serie de 100 imágenes individuales. Posteriormente montadas, producirán una imagen térmica muy diferenciada del domo de lava. Puede observarse claramente la grieta recién surgida, en la que puede filtrarse agua y producir peligrosas explosiones de vapor. Mientras que la superficie está relativamente fría, todo el cuerpo está atravesado por zonas calientes. Al amanecer se hacen visibles las enormes proporciones del cráter. 400 metros de diámetro. La mitad la ocupa el domo de lava, que se eleva 80 metros sobre el nivel del cráter. Una mezcla preponderantemente de vapor de agua y azufre empuja hacia arriba a través de la grieta a varios kilómetros de profundidad. Al amanecer, los científicos comienzan con sus trabajos de campo sobre el peligroso y angosto borde. Descender al mismo cráter es absolutamente impensable. Nadie puede saber cuán estable es el sistema del domo de lava. Se posiciona la cámara láser. Todo el equipo ansiaba esta parte del estudio. El escáner mismo puede medir una nube a partir de 5 millones de puntos individuales, cada uno con su posición tridimensional exacta. Nunca antes se había registrado la estructura superficial del cráter de un volcán con una resolución tan precisa. Especialmente las estructuras del domo de lava son muy interesantes para los científicos. ¿En qué lugar se vuelve inestable el peligroso tapón? ¿Dónde amenazan nuevas erupciones? Una primera mirada indica que el escáner está proveyendo resultados útiles. Nos provee de una vista de la grieta a unos 40 metros de profundidad. Lo ideal sería si pudiéramos regresar varias veces con el escáner láser que trajimos, cada 6 meses, tal vez cada año, dependiendo de la actividad y de las modificaciones del domo. Pero con un escáner así, en una sola vez, ya podemos obtener mucho. Podemos medir todas estas orientaciones y grietas y profundidades y estructuras y con ello deducir qué partes son potencialmente más estables o cómo se desarrolla esta grieta, es decir, si se seguirá abriendo o en qué dirección irá. Let it go, please. Let it go, let it go. I cannot hold it this way. Ya a la mañana, el viento comienza a soplar más fuerte. 20 nudos, fuerza del viento 5. La estructura especial de cometa y globo, en teoría, debería permanecer sin problemas en el aire, incluso con fuertes vientos. En el ala inferior se han sujetado cámaras. Estas capturarían imágenes desde el aire directamente sobre el cráter. Sin embargo, el viento empuja al globo hacia la dirección contraria una y otra vez. Es difícil controlarlo sin ser arrastrado con él. Además, la visibilidad es mala.
No obstante, después de 1000 tomas individuales, ya es suficiente. Es la primera visión general del cráter desde que se abrió la grieta en el domo de lava. Junto a los escaneos láser y a las mediciones infrarrojas, estas fotografías revelan una imagen del sistema del domo de lava muy valiosa para los científicos. El crecimiento general de los domos de lava ya es relativamente bien conocido y comprendido, pero lo que no comprendemos es cómo colapsan los domos de lava. La explicación usual de los libros de texto es que un domo de lava se produce a partir de lava espesa y que los flancos sobresalen por la presión del nuevo magma y así puede entrar en erupción. Y el Merapi es un muy buen ejemplo que muestra que puede ser mucho más complejo, donde, por ejemplo, influencias externas como los cambios en el clima, las fuertes precipitaciones o los sismos tectónicos también pueden hacer que el domo de lava entre en erupción. Y eso es lo problemático de estos domos de lava. Por ejemplo, una asociación entre las erupciones del domo de lava y la posterior avalancha ardiente y los sismos no pueden predecirse, porque los sismos no pueden preverse. Y por eso son necesarias nuevas investigaciones para evaluar la interconexión ya de antemano. Recién al mediodía, el globo puede recogerse. Hace 12 horas que los científicos están en pie. Esperan regresar al valle hacia finales de la tarde. En realidad todo salió muy bien, hemos obtenido información. Y de eso se trata, el viento se levantó fuerte. Y el globo es una combinación de globo y cometa. Y apenas podíamos sujetarlo. Pudimos sujetarlo, pero luego volver a bajarlo, eso fue un problema. Pasarán meses hasta que los datos sean evaluados exhaustivamente. Sin embargo, los resultados provisionales en Potsdam ya indican que la expedición ha sido todo un éxito. Esta parte sí realmente es un pequeño cráter y esta parte se vuelve inestable por esta ruptura, entonces lógicamente esta es una parte en riesgo del domo. Aquí está el valle abierto hacia abajo. Así es. Y aquí en realidad ya... Sí, y aquí ya se ha desplazado, se ha agrietado una Y parte. para ser sincera, acá veo... Es un agujero y Dos puede áreas ser que sombreadas. sea un cráter de explosión. Creo que se parece más a un cráter de explosión. Este es el sitio más caliente en el momento del estudio. Aquí, esta mancha blanca, clara, indica una temperatura muy alta. Allí medí más de 150 grados centígrados. Esa temperatura alta se encuentra donde creemos que se ha formado una grieta. Nunca antes habíamos podido observar un domo con esta resolución. Creo que es algo nuevo en el mundo. Estos datos son importantes porque los hemos recogido poco después de una gran erupción y posiblemente estemos ante la próxima erupción. Los trabajos de investigación no solo han conseguido tomas instantáneas de las zonas más peligrosas del volcán, sino que indican claramente que el control del domo de lava cumple un rol clave para la evaluación del riesgo. Sin embargo, aún no se ha respondido a una gran pregunta respecto al Merapi. ¿Cuánto magma almacena en sus profundidades? Y con ello, ¿cuán peligroso puede ser aún este volcán? Solo gases y vapor de agua desde las capas profundas llegan a la superficie. La cámara magmática, que los científicos buscaron por mucho tiempo debajo del Merapi, parecería no existir. En cambio, los resultados de muchas mediciones señalan una anomalía, una zona de divergencias dramáticas respecto del estado normal de la corteza terrestre.
Realizando un gran experimento, hemos montado 120 estaciones en la zona de Java Central para medir sismos y ondas sísmicas. Y analizamos esto y nos sorprendimos al determinar que tenemos una zona en la corteza terrestre con una poco habitual y extraordinaria reducción de las velocidades sísmicas. Es decir, que en esta área las ondas sísmicas muestran una reducción muy fuerte de su velocidad. Y eso en todo lo que vemos aquí en rojo, lo que cubre toda Java Central, un volumen de alrededor de 50.000 kilómetros cúbicos. Es la cámara volcánica más grande que jamás se haya encontrado. Una zona de dimensiones gigantescas que se extiende hasta 40 kilómetros en las profundidades. Alrededor de ese área se encuentran los volcanes. Uno de ellos es el Merapi. A diferencia de las ideas tradicionales sobre las cámaras magmáticas, no se trataría de una burbuja, sino de fluidos que ascienden, funden la roca y crean en la corteza depósitos estratificados. Este cuadro completamente diferente, con el tiempo se fue confirmando también en otros volcanes. No sabemos si esta anomalía aumentará o se debilitará. Para esto deberíamos volver a realizar el experimento. Sabemos de estudios en Kamchatka que en el contexto de erupciones estas anomalías se modifican. Es decir, que después de una erupción se debilitaron y después se volvieron a estructurar para volver a estar relativamente fuertes antes de la próxima erupción. La ciencia se encuentra aquí, en Java Central, ante un acertijo aún no resuelto. Que el subsuelo hierve es visible en muchos lugares. Fumarolas que humean, piscinas de barro caliente, solo dan un punto de referencia de lo que podría acechar abajo, comparable a los llamados supervolcanes, que son una amenaza latente para la vida sobre la Tierra. Siempre se nombra Yellowstone. En Sudamérica hay algunos parecidos, grandes cámaras de lava en las profundidades. Pero el volumen que se observa en el Merapi incluso lo supera. Se está convirtiendo el Merapi en un supervolcán cuya erupción podría tener consecuencias devastadoras a nivel global. A los científicos les es extremadamente difícil hacer pronósticos al respecto. No sabemos si a largo plazo el Merapi se convertirá en un supervolcán. Tenemos muchos datos sobre los volcanes en general. Sin embargo, muy poca información de cómo se transforma un volcán en un supervolcán. Por ejemplo, sabemos muy poco del tamaño de la cámara magmática y sobre el proceso que allí se produce. La montaña de fuego, a los pies de la cual muchas generaciones de personas han vivido, trabajado sus campos, criado sus animales. Hasta este momento solo se podía entender a la montaña si se entendía a los espíritus. Las personas hacían acuerdos con ellos para que el volcán los dejara en paz. Hasta la actualidad llevan una vida sorprendentemente apacible, pese al peligro que supone vivir junto al Merapi. Tres cosechas al año. Los ancestros que están sepultados aquí, el buen clima. Para los habitantes de Java, estos parecen ser buenos argumentos para vivir junto al volcán. Yo mismo como científico viajo aquí y de acuerdo a nuestra ética no me pongo en la ventana y le grito a la gente que huya. En realidad no lo hago, sino que hay una cadena de información, una cadena de alerta. Pero yo no vendría ahora a destruir este modelo espiritual y místico que se ha desarrollado como modelo empírico a lo largo de los siglos, sino puedo instaurar algo mejor. Es decir, nosotros como científicos también debemos convencer, y ese camino hacia el convencimiento también es visible aquí, ya que cada vez se toman más en serio nuestras observaciones y lo que hacemos. Después de la última gran erupción, cientos de miles de personas pudieron ser rescatadas de la nube ardiente. Desde entonces, el trabajo de los científicos tiene cada vez más reconocimiento.
En el observatorio vulcanológico se realizan reuniones periódicas entre los científicos y los rescatistas. Nuevos métodos técnicos de investigación, como los trabajos con escáner láser, podrían ser empleados regularmente en el futuro para poder predecir con más exactitud explosiones de gases y avalanchas ardientes. El trabajo conjunto con especialistas del exterior es muy importante, ya sea que se lleve a cabo en momentos tranquilos o críticos, ya que para nosotros aquí es muy difícil predecir realmente las actividades del Merapi. Una enorme erupción con efectos globales. Es un escenario posible en el Merapi. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Y si realmente lo hará? Pese a la intensiva investigación, continúa siendo uno de los secretos que la montaña de Toda la humanidad, prácticamente. Con la ayuda de satélites como el Tandem X Mission, se hacen visibles desde el universo si podrían existir indicaciones de modificaciones tectónicas peligrosas. Estos datos son evaluados, entre otros, en el Centro Alemán de Investigaciones Geológicas de Potsdam. Los científicos de este centro investigan desde hace más de 20 años a este volcán de alto riesgo lleno de interrogantes. Recién hace poco, gracias a tomas satelitales, han llegado a la pista de una falla que pasa por el medio del volcán. Datos de radar indican que se ha formado una grieta de 250 metros de largo en el tapón de lava del Merapi, después de una repentina erupción. Esta grieta se encuentra exactamente en la dirección de una antigua zona de fractura. Si esta volvió a activarse, podría tener consecuencias de gran alcance para el vulcanismo de Java Central y explicaría por qué el Merapi ha cambiado de repente la orientación de sus erupciones. Para obtener una información más exacta al respecto, los científicos planean una expedición hasta el borde del cráter. Si comenzamos muy tarde a la mañana, no podemos ver cuáles son las zonas más atractivas del cráter. Realmente preferiría la noche para nuestras tomas infrarrojas. Tal vez podríamos pasar la noche aquí, en algún lugar que indica el mapa. De esta forma, en la mañana temprano, solo nos quedaría subir por este sendero y desde aquí podríamos observar el cráter. Merbabu, el volcán mellizo del Merapi. Hace 300 años que está en silencio. Ahora los científicos también han medido aquí nuevos movimientos sísmicos. Toda esta zona está plagada de volcanes. En lo profundo del subsuelo, los científicos han encontrado que están conectados. Sin embargo, el Merapi, el volcán más activo de Indonesia. Nubes ardientes de hasta 800 grados se precipitan hacia los valles, silenciosas, maliciosas, letales. Bloques de lava se rompen en gigantes y ardientes nubes de polvo. En el año 2010, los flujos piroclásticos sorprendieron de pronto localidades que hasta entonces se habían mantenido libres de ellos. El Merapi había modificado la orientación habitual de sus erupciones. Súbitamente, la gran ciudad de Yogyakarta también estaba en la zona de peligro. Por más de 6 semanas, se precipitaron fragmentos ardientes en el valle hasta 17 kilómetros de distancia. Vuelve a demostrarse por qué los científicos habían declarado al Merapi como un volcán de alto riesgo. Mientras que cientos de miles escaparon, solo en esta erupción murieron más de 350 personas. Los vulcanólogos consideran al Merapi, montaña de fuego en indonesio, uno de los 10 más peligrosos del mundo. Podría producir una erupción tan explosiva que debido al oscurecimiento de la atmósfera tendría efectos a nivel global,
Yogyakarta se encuentra a 25 kilómetros, ahora en el eje principal de las erupciones del Merapi. Hasta ahora, habitualmente, la mayoría de las erupciones eran hacia el oeste, de donde los habitantes ya hace mucho se han marchado. Sin embargo, ¿cómo se puede estimar el riesgo con mayor precisión con un volcán tan impredecible? La isla de Java, con sus 160 millones de habitantes, se encuentra en el Arco de Sonda, la región vulcanológica más activa del globo terráqueo. Aquí, la placa indoaustraliana se hunde bajo la placa del Pacífico. Son solo unos pocos centímetros al año, pero con consecuencias muy violentas. Indonesia es conocida como el origen de las grandes erupciones, como por ejemplo la erupción del Toba hace aproximadamente 75.000 años, que produjo la extinción de todo y posibles deformaciones de la montaña. Indicaciones acerca del actual estado del Merapi. Durante los últimos 3 o 4 años, el Merapi ha mostrado un cuadro completamente distinto. Por ejemplo, conocemos erupciones anteriores desencadenadas por sismos tectónicos. Y por esto es muy importante comprender si el actual estado del Merapi está controlado por nuevas zonas tectónicas posiblemente reactivadas o zonas debilitadas. 4:30 de la madrugada. Comienza la primera parte de la expedición. El objetivo, un remoto puesto de observación directamente en la zona de peligro al sudoeste del Merapi. El trayecto atraviesa pueblos que desde la última catástrofe fueron declarados territorios de alto riesgo. Esta carretera también es la única vía de escape valle abajo. A unos 4 kilómetros del cráter termina la carretera. Área restringida. Desde aquí los científicos quieren medir las erupciones de su vertiente sur, a distancia segura. La cara sur es demasiado peligrosa para subir por allí. Quieren saber si esta grieta realmente ha influido en el modelo de su actividad. Solo en los últimos meses se produjeron 4 grandes explosiones, sin ningún tipo de indicativo previo. Esta montaña nunca había mostrado una conducta así hasta el momento. Parecería como si el volcán últimamente incluso hubiese reaccionado al cambio climático. Estas explosiones ocurren tras fuertes precipitaciones de lluvia y suponemos que se trata más bien de las denominadas erupciones freáticas. El agua se filtra en el cuerpo magmático aún caliente, quiere expandirse, no puede hacerlo y es liberada por una explosión de vapor. Este es realmente un nuevo cuadro en el Merapi. El más activo de todos es el Merapi. Hasta ahora ha hecho erupción como mínimo cada 7 años. A menudo, los espacios de tiempo son aún menores. Por lo general, las erupciones se anuncian por un crecimiento del denominado domo de lava, un tapón superficial solidificado de lava muy espesa que crece hacia afuera por la presión desde la chimenea hasta que finalmente se rompe. Una toma a cámara rápida de un volcán muy similar, el Monte Santa Elena, en Norteamérica, muestra cómo el lomo de lava crece y se derrumba una y otra vez. Esto a veces viene acompañado con flujos piroclásticos. En el Merapi también. Por lo general, grandes erupciones se anuncian ya días antes mediante fuertes movimientos. Por esta razón, el Observatorio Vulcanológico del Servicio Geológico de Indonesia, en Yogyakarta, se encuentra conectado a estaciones sísmicas alrededor del Merapi. Aquí se registran durante todo el día sismos tectónicos y los producidos por actividad volcánica. Para nosotros, la tarea más importante es determinar
¿Cuándo habría que evacuar a la población? Para esto, tenemos aquí un sistema de 4 niveles de amenaza. Es decir, existe un estado normal, seguido de alerta, mayor alerta y peligro. Para esto empleamos diferentes métodos de observación, cuyos resultados son evaluados aquí en la oficina. Nuestro trabajo es transmitirle estos resultados al gobierno local. Para Thomas Balta, del Centro Alemán de Investigaciones Geológicas, el observatorio también es un importante punto de partida. Aquí obtiene datos valiosos sobre la actividad sísmica. En tiempos de mayor actividad, la casilla de observaciones es ocupada por empleados del servicio vulcanológico. Ahora los científicos de Potsdam la utilizan como estación de medición. Con un escáner láser 3D, quieren hacer tomas más precisas de la topografía de la grieta del volcán y del domo de lava. Hasta ahora estos aparatos se empleaban principalmente en la arquitectura y en la construcción, donde podían indicar dónde había defectos. El escaneo de volcanes es una aplicación totalmente nueva. Los científicos esperan obtener datos que le posibiliten ver rupturas y desplazamientos en la estructura del Merapi. El escaneo láser tiene como objetivo elaborar un modelo del relieve topográfico lo más preciso posible, para medir la grieta y su profundidad, y para evaluar también hasta qué profundidad puede penetrar el agua, donde se produce, por ejemplo, esta interacción entre el cuerpo de magma y el agua, y asociamos esto con mediciones infrarrojas. Dichas mediciones nos dan indicaciones de la temperatura en esa grieta. Aquí vemos directamente sobre la grieta, y después lo volveremos a ver desde la cumbre. Y entonces podremos evaluar mejor qué interacciones se producen allí. Una y otra vez, el clima interrumpe las mediciones. Nuevo estado. Cielo cubierto. Dependemos mucho de las condiciones climáticas. Cada vez que vamos al campo se producen condiciones externas que no podemos manejar. Solo podemos reducir la frecuencia a 30 kilohercios y con esto no podemos atravesar las nubes. Intentamos adaptarnos, por eso nos levantamos a las 4 de la madrugada y comenzamos a escanear muy temprano, porque es cuando más posibilidades tenemos de una visibilidad abierta. A 4 kilómetros de distancia, no obtienen datos precisos sobre la verdadera estructura del domo de lava. Para ello, los científicos deberán ascender al borde del cráter. La vertiente del cono volcánico continúa hasta bien adentrado el valle. En el transcurso de pocos años, a lo largo de un antiguo